Desde la ciudad de Salem, Pensilvania, transmite Radio Shalom Ben Salem, llevando paz y bendición. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos al Señor toda la gloria y toda la honra. Amén. En esta hermosa mañana. Hoy es 19 de septiembre. Amén. Del año de gracia 2020. Le damos gracias a Dios porque Él en su misericordia nos permite una vez más estar en su programa Santidad a Jehová. Sean todos bienvenidos. Amén. Nos da mucho gusto, mucha alegría poder compartir con ustedes estos momentos especiales en la presencia del Señor. Amén. Les saluda con mucho cariño la hermana Yari. Es para mí una gran bendición. Me siento agradecida, me siento bendecida de parte del Señor de poder estar una vez más compartiendo con todos ustedes, amada audiencia, aquellos que nos están escuchando, amén, a través de las ondas radiales, de la aplicación de Radio Shalom Ben Salem o por TuneIn, gloria al Señor, y también a los que ya nos están acompañando en Facebook Live. Sean todos bienvenidos, amén, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Algunos están en casita, algunos trabajando, algunos ya compartiendo, ¿verdad?, su desayuno con su familia. Nosotros deseamos con todo nuestro corazón que el Señor le fortalezca, amada audiencia. Amén. Les recordamos el número en cabina, 215-806-9227. En esta hermosa mañana usted puede llamarnos, puede mandarnos un mensaje, también puede escribir sus comentarios en la transmisión. Amén. Queremos estar orando por todas las peticiones al final del programa, al final de la palabra del Señor. Amén. Sabemos que nuestro Dios es verdadero, que nuestro Dios es real, que Él es la verdad. Amén. La verdad que nosotros venimos a compartir y que yo sé, amada iglesia, que usted también está compartiendo en estos últimos tiempos. El tiempo ya es corto. Sabemos por la palabra del Señor, por los tiempos, por las señales que se han estado cumpliendo, gloria al Señor, que los tiempos realmente son cortos ya. El tiempo se está terminando, amén, la puerta se está cerrando, así que es necesario que sea predicada la palabra del Señor hasta el último momento, hasta el último segundo de gracia, para que, como dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, para que todo aquel que en Él cree, que crea en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor. Si usted tiene la oportunidad de acompañarme con su Biblia, amén, vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 20, gloria al nombre de Jesús. Amén. No vamos a leer toda este relato de nuestro Señor desde el versículo 1, amén. Vamos a leer solamente desde el versículo 9 hasta el versículo 16. En el desarrollo de la palabra, amén, vamos a estar leyendo desde el versículo 1, pero ahora solamente vamos a leer desde el versículo 9. Un hermoso relato de lo que es la misericordia del Señor, la gracia, el amor infinito de nuestro Dios hacia toda la humanidad. Aún en este tiempo en el que estamos, les repito la fecha, 19 de septiembre del año de gracia 2020, el Señor sigue extendiendo su mano. Todavía su mano poderosa, su mano de misericordia está extendida para toda la humanidad, para todo aquel que quiera, aunque el tiempo es realmente ya corto. Si en años pasados decíamos, ¿verdad?, o escuchaba usted, quizás hace un año, hace 2 años, hace unos 5 años se nos decía
que el tiempo era corto. Ahora en este tiempo, el tiempo ya es más corto todavía. Muchísimo más corto es. El Señor viene por su pueblo. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Mateo capítulo 20 desde el versículo 9. Para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Decimos amén a la preciosa palabra del Señor en esta mañana. Que el Señor hable a nuestras vidas. Abramos nuestro corazón a la palabra del Señor. Gloria a Dios. El título de la enseñanza que el Señor trae a nuestras vidas en esta preciosa hora se llama Porque Él es bueno. Amén. Porque Él es bueno. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, si usted puede decir gloria al Señor porque Él es bueno. Él es realmente bueno, aleluya. Dice la palabra del Señor, amén. El Señor Jesucristo empieza a decir que el reino de los cielos en el versículo 1 de Mateo capítulo 20 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros a su viña. El Señor hace una comparación de lo que es el reino de los cielos, que es semejante a un padre de familia que va, ¿verdad? Porque ese padre de familia es el dueño de un viñedo. ¿Qué es un viñedo? Es un lugar en donde es un campo, ¿verdad? Plantado de vides. ¿Y qué es la vid? Es la planta donde crece la uva. Donde crece la uva. Entonces el Señor empieza, gloria al Señor, perdón, a decir que el reino de los cielos es semejante a aquel dueño, aquel padre de familia que tiene esa viña y que él sale, dice este versículo, por la mañana a contratar obreros para que trabajen en su viña. Él sale desde aquella mañana, ¿verdad? No nos dice la hora, pero aproximadamente, ¿verdad? La jornada de trabajo que se comienza desde las 6, desde las 7 de la mañana. Y en ese momento, ¿verdad? Muy temprano, el dueño, desde la mañana, desde muy temprano, empieza a llamar a los primeros trabajadores para que vengan a su viña. Si nosotros nos ponemos a pensar, en la palabra del Señor nos relata desde las primeras personas que hubieron en esta tierra, desde el principio de los tiempos, conforme a lo que nos relata la palabra del Señor. El Señor desde un principio empieza a llamar a la gente. Empieza Él a llamar a la gente y a escoger quién iba a ser parte de su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Empieza entonces el Señor, desde el principio de los tiempos, a llamar a aquellos
¿Para qué? Para que le siguieran, para que le obedecieran, para que le amaran, para que el Señor los hiciera de su pueblo y así bendecirlos, aquellos que Él había llamado. Nosotros leemos, amén, cómo el Señor primeramente llama a Abraham y Él le hace una promesa a Abraham y le dice en el libro de Génesis, su capítulo 12, versículo 3, amén, que en Él serían benditas todas las familias de la tierra, no solamente la descendencia de Él, sino que a través de la descendencia de Él, Él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y en el libro de Génesis, en su capítulo 22, le da esta maravillosa promesa que nosotros entendemos que esta promesa se cumplió a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice en Génesis, su capítulo 22, en su versículo 18, le dice a Abraham, después de que el Señor lo probó, cuando Él le manda a que sacrificara a Isaac, Abraham, a pesar del dolor y de lo difícil que era para él sacrificar a su único hijo, fue obediente al Señor. Y el Señor sabía que Abraham estaba dispuesto a llegar hasta el final. Sin embargo, el Señor manda a su ángel, ¿verdad?, para evitar que Abraham sacrificara a su hijo. Pero Abraham estaba dispuesto. Y el Señor ve la obediencia de Abraham y en el versículo 18 de Génesis 22 le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuando obedeciste a mi voz. Si vemos esa palabra que le dice en tu simiente, lo que significa en tu descendencia. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente una nación, sino todas las naciones de la tierra. Y vemos cómo el Señor a través de Isaac, ¿verdad?, empieza entonces la promesa a cumplirse. De Isaac nace Jacob, gloria al Señor, y de Jacob, que vimos, ¿verdad?, la vez pasada, que el Señor le cambia el nombre a Israel, y de Israel nacen sus hijos, los hijos de Israel, y de Israel nace Judá. Y de la tribu de Judá, aleluya, viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Tanto María, que fue su madre en la carne, viene ella de la descendencia, nos relata el Evangelio de Lucas, que María viene de la descendencia de la tribu de Judá, y José, que no era de sangre el padre de nuestro Señor Jesucristo, fue el padre adoptivo, amén, de quien se creía, claro que sí, se creía que era el hijo de José. Sin embargo, sabemos que el Señor fue concebido en el vientre de su madre por el Espíritu Santo, aleluya, porque Él es Dios, porque era el Hijo de Dios. Y entonces, si vemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, vemos que la descendencia viene de la tribu de Judá. Y ahí se cumple la promesa del Señor. El Señor escoge a Abraham, a Isaac, a Jacob, al pueblo de Israel. Y a través de la simiente, de la descendencia de Abraham, quien era nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor Jesucristo, a través de Él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso usted y yo es que estamos delante de la presencia del Señor. Por esa maravillosa promesa que el Señor le hizo a su siervo Abraham. Nosotros, por la gracia del Señor, hemos venido a ser una de las naciones, aleluya, que el Señor ha bendecido.
por el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, cuando escoge a su pueblo, amén, empezando por el pueblo de Israel, si leemos en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 7, en el versículo 6, la semana pasada, amén, en la radio, ¿verdad? En el saludo, ¿verdad? Compartimos esta parte de la palabra del Señor. Y el título de esta parte dice, un pueblo santo para Jehová. Porque el pueblo del Señor, que Él ha escogido, que Él ha llamado, tiene que ser un pueblo santo, un pueblo diferente. No puede ser un pueblo que sea igual a cualquier otro pueblo, a cualquier otra nación que tengan un diferente rey. Este pueblo tiene que estar apartado totalmente para el Señor. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, y también ahora que nosotros, por la gracia del Señor, venimos ya a ser parte del pueblo del Señor, aleluya, nos dice también a nosotros esta preciosa palabra, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Un pueblo santo para Jehová, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido por serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y mira lo que dice el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. El Señor nos miró, no porque nosotros seamos más que los demás, no porque el pueblo de Israel en ese momento era el más sobresaliente entre todas las naciones, sino que dice el Señor que el Señor los había escogido, los había amado, los había querido, porque eran el más insignificante que todos los pueblos, para que en ninguna manera nosotros pudiésemos sentirnos de alguna manera superiores, o que el pueblo de Israel, ¿verdad?, pudiera en algún momento sentir aquella presunción o aquel orgullo de ser el pueblo del Señor, sino que siempre recordaran de dónde el Señor, de esa insignificancia, el Señor los había escogido. Dice el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. En ese momento el pueblo de Israel ya había salido, aleluya, por la mano poderosa del Señor de la esclavitud del Faraón. Dice el versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. El Señor hablándole al pueblo que Él había escogido. Que Él había escogido. Dice otra parte de la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, no que ustedes me hayan escogido a mí, dice el Señor, sino que yo los escogí a vosotros. El Señor es bueno, aleluya. Y así el Señor entonces aquí nos relata cómo Él escoge a su pueblo, gloria al Señor, para bendecirlo. Así como al pueblo de Israel, también a cada uno de nosotros, aleluya. Y si seguimos leyendo
en el relato que el Señor hace de los obreros de la viña, cómo el Señor, el padre de familia, desde temprano empieza a contratar obreros para su viña. Y lo ha hecho desde el principio, a llamar a su pueblo, gloria al Señor, a contratar obreros. Dice el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. El Señor, este padre de familia, conviene, ¿verdad? Da un acuerdo con estos trabajadores de que el salario que él les iba a dar por un día que estuvieran trabajando en su viña sería un denario. Un denario era una moneda de plata, ¿verdad? Que las personas ganaban por un día de trabajo normal. Eso era lo que el Señor había prometido. Y el Señor es justo siempre en lo que Él promete para su pueblo. El Señor le prometió al pueblo de Israel, Él le había dicho que lo amaba, que lo bendeciría, que multiplicaría su descendencia y que sería bendición para todas las naciones. Que su presencia siempre iba a estar con ellos, que Él iba a guardarlos y que de ellos nacería aquel Redentor glorioso que iba a redimirlos, que iba a estar con ellos y que les iba a pastorear para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, que saliendo el padre de familia cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. La hora tercera para nosotros son las 9 de la mañana. Por eso los primeros trabajadores empezaron desde muy temprano, pero cuando llegó la hora tercera, este padre de familia, ¿verdad?, siguió buscando mientras el día perduraba. No era suficiente para él que aquellos primeros trabajadores ya estuvieran en su viña, sino que llegando para nosotros las 9 de la mañana, dice que él llegó a la plaza y vio a otros desocupados. Mientras nosotros no estemos trabajando en la obra del Señor, mientras nosotros estemos lejos del camino del Señor, mientras, amada audiencia, tú que me escuchas, amigo y amiga, que no has venido a los caminos del Señor, mientras estemos lejos del Señor, o mientras tú estés lejos del Señor, para Dios estarás desocupado. Podemos estar en muchas cosas, ocupando nuestra vida en cosas que quizás sí son necesarias en el trabajo, haciendo cosas buenas, cosas agradables, cosas de provecho, cosas que sean de bendición para nuestra familia. Y algunas otras cosas que no sean de ninguna forma agradables para el Señor. Cosas que nos mantienen en la ociosidad, que nos mantienen quizás haciendo cosas que no hagan bien a nuestra vida y que no hacen bien a la vida de nuestra familia, a la vida de los que nos rodean. Pero delante del Señor estamos desocupados en la plaza del mundo, en los deleites del mundo, y delante del Señor Él nos está viendo que estamos desocupados en la esclavitud del pecado. Entonces, hasta que nosotros seamos llamados por el Padre de familia, hasta que nosotros seamos llamados por nuestro Dios, entonces empezaremos realmente a saber
lo que es trabajar para el reino de los cielos, lo que es estar en los asuntos del rey, lo que es ocuparnos en lo eterno, en lo que realmente perdura, en lo que no muere, en lo que permanece para siempre, que es estar en los caminos del Señor. Podríamos hacer muchas cosas buenas, cosas necesarias, claro que sí. Pero el Señor quiere que estemos cerca de Él. Y Él nos está llamando, y Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y Él nos ha llamado para que nosotros vengamos y estemos trabajando en su obra. Y que estemos ocupándonos en las cosas que son eternas, en los asuntos del reino, haciendo su voluntad, en los asuntos de la salvación, en los asuntos de la justicia. Por eso nos llama y está llamando hoy a todo ser viviente, aleluya, que quiera. Cuando el pueblo de Israel desde sus inicios, gloria al nombre del Señor, el Señor, Él recibía a todo aquel que quería ser parte de su pueblo. Su pueblo por auténtico, originalmente, es el pueblo de Israel. Pero dice la palabra del Señor, por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, cuando ellos salieron de Egipto, dice la palabra de Dios que ellos no salieron solos. Hubo una gran multitud que salió con ellos. Extranjeros, gente egipcia, gente de otras naciones, que quisieron apegarse a ellos, que estuvieron dispuestos a dejar sus dioses falsos, sus dioses ajenos, a dejar sus costumbres que no le agradaban al Señor. Estaban dispuestos ellos a dejar su vida antigua para ser parte del pueblo del Señor. Y ellos se sometieron a las reglas, a los reglamentos que Dios puso para el pueblo de Israel. Ellos siguieron los reglamentos, todo lo que el Señor les pedía en los mandamientos, en la ley de Moisés, con tal de ser parte del pueblo de Israel. Gente sincera. Claro que había personas, ¿verdad?, que se juntaron con el pueblo por curiosidad, por no ser parte del juicio de Dios, porque para resguardarse o para aprender solamente. Pero había gente sincera que realmente amaba al Señor. Y vemos muchos ejemplos en la palabra del Señor. Por ejemplo, uno de ellos, cuando el profeta Jeremías estaba en aquella cisterna, dice la palabra del Señor que había un hombre etíope que amaba al Señor, que creía en la palabra del Señor. Y este hombre fue el que ayudó al profeta Jeremías. Y vemos muchos ejemplos a través de la historia del pueblo de Israel y a través de la historia de la humanidad. ¿Cuánta gente no ha venido a los pies del Señor? Hermanos, nosotros mismos, aleluya, que posiblemente no tenemos ni una gota de sangre hebrea, aleluya, pero hemos venido a los pies del Señor, porque el Señor, aleluya, dice su palabra en el libro de los Hechos que Él no hace acepción de personas, que Él se complace con aquel corazón que viene al Señor, que reconoce, aleluya, que Él es el Dios verdadero, que no hay otro Dios fuera de Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, aleluya. Y hemos venido a su presencia, gloria al Señor, y Él no nos rechazó. Él no dijo, como tú no eres parte del pueblo hebreo, no puedo aceptarte de ninguna manera. Sus brazos, aleluya, están abiertos para todo aquel que quiera venir a su camino. Por eso el Señor está llamando.
Y este padre de familia desde mañana estuvo llamando y a la hora tercera seguía llamando a todos aquellos que quisieran venir a trabajar en su viña, que quieran ser parte de su pueblo. Aleluya. Nosotros en algún momento también venimos, gloria al Señor. No por ser más que los demás, como dice en el libro de Deuteronomio, sino que Él nos ha llamado, aleluya. Yo no sé de dónde el Señor usted le llamó, quizás del vicio, quizás de la drogadicción, de la mentira, de la injusticia, de la falsedad, de la enfermedad, donde el Señor, aleluya, metió su mano santa, de donde usted y yo estábamos, aleluya. Y de ahí, gloria al nombre de Jesús, el Señor nos tomó. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno, amada audiencia. No porque nosotros hayamos hecho algo de valor. No porque yo en mi persona haya tenido algo tan significante que llamara la atención de mi Señor. De ninguna manera, fue por su misericordia, porque Él es bueno, aleluya. Porque Él es bueno. Y Él le ha complacido a nosotros llamarnos de las naciones, aleluya. Por eso ahí se cumplió la promesa que le hizo a Abraham de tu simiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo no sé de dónde es usted, de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Argentina, de todas las naciones. El Señor no hace acepción de personas. Y en este último tiempo en el que estamos, el Señor sigue llamando. Sigue llamando. Y aunque la puerta ya está por cerrarse, ya faltan unos centímetros, unos milímetros para que la puerta se cierre, todavía el Señor está llamando a todos, a todos, a todos, a todos, no importa cuál sea la raza, el color, cuál sea la nacionalidad, el idioma que hablemos. El Señor sigue hablando. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es bueno. Y porque para siempre es su misericordia, dice el libro de los Salmos, aleluya. Entonces el Señor sigue llamándonos. Sigue llamando. Ese es su deseo. Y el Señor seguirá hablando a aquel que quiera venir a su camino. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el versículo 4 de Mateo 20, cuando ellos, ¿verdad? Dice que encontró a estos hombres desocupados en la plaza, les dijo en el versículo 4, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El Señor es justo, y Él no le debe nada a nadie. Él no es deudor de nadie. Todo lo que Él promete, Él lo cumple y Él lo da. Justamente y al tiempo de Él. Él lo da. Aleluya. Dice el versículo 5. Gloria al Señor. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. ¿Qué hizo? Volvió a ver a otros desocupados. Yo no sé si usted, amada audiencia, está desocupado. Podemos pensar qué estamos haciendo de nuestra vida, aparte de las cosas que humanamente son necesarias, pero en lo eterno, ¿qué estamos haciendo? Estamos desocupados. Estamos sin hacer nada. Estamos lejos del camino del Señor. Dice la palabra del Señor que Él volvió a salir. Hermanos, mientras dure el día, el Señor seguirá llamando.
Seguirá llamando, y dice la palabra del Señor que era la hora sexta, las 12 del día para nosotros. Y volvió a salir. Yo me imagino que aquel padre de familia, él no pensó, pues ya es mediodía, ¿para qué? No, mientras dure el día. Mientras dure el día, mientras dure este tiempo de gracia, el padre de familia seguirá llamando. Mientras dure el día, dice la palabra del Señor en otro pasaje. Las 12 del día, y el padre de familia salió y vio a otros desocupados y los llamó también, y ellos fueron, y llegó la hora novena y hizo lo mismo, la hora novena, las 3 de la tarde. Cuando pensamos en la hora novena, a las 3 de la tarde, aleluya, dice la palabra de Dios en los evangelios, cuando el Señor estaba en esa cruz, aleluya, agonizando, gloria al Señor, derramando su sangre por nosotros. Dice la palabra del Señor que a la hora novena, Él clamó, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los cielos, dice que desde la hora sexta, desde las 12 del día, los cielos se cubrieron de tinieblas. Imagínese ese panorama a las 12 del día, oscurecido. Pero cuando llegó la hora novena, las 3 de la tarde, todo ese tiempo, todas esas horas, mi Señor, en esa cruz, pero cuando llegó ahí, Él ahí, con ese sufrimiento tan terrible que nadie puede imaginarse, la hora novena, aleluya, Él dijo que todo estaba ya cumplido, consumado es, y entregó el Espíritu, aleluya. En ese momento, aleluya, se rasgó el velo. Amada audiencia, en ese momento se abrió el camino, aleluya. Se abrió la puerta, aleluya, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor abrió el camino, abrió el acceso, aleluya, para que nosotros, aleluya, no solamente el pueblo de Israel, sino que toda la humanidad. A la hora novena, el Señor, aleluya, ahí en la cruz, gloria al nombre de Jesús. Por eso el padre de familia estaba llamando a toda hora, gloria a Dios, y nos ha llamado. Y a cuántos el Señor ha llamado y tristemente no han querido venir a su camino, no han querido venir. Pero usted y yo, usted, si ha venido a los caminos del Señor, ha sido inteligente, porque no ha rechazado, aleluya. Y dice el versículo 6, mire, y saliendo cerca de la hora 11, dígame usted, qué empleador, qué jefe, ¿verdad?, de algún trabajo, dígame usted, ¿quién de ellos ha de salir ya cuando se está terminando la jornada de trabajo a contratar más gente? Pero el Señor así es. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno, aleluya. Y dice el versículo 6, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban también desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Hasta este momento de la historia de la humanidad, cuando ya la noche se está acercando, amada audiencia, el Señor sigue llamando. Se está ya poniendo el sol, se está ya oscureciendo, aleluya, y el Rey Eterno todavía sigue llamando a las personas.
la hora 11, o sea, la hora número 11 se puede decir. Son las 5 de la tarde. La jornada se termina a las 6 de la tarde, a la hora 12. Se está terminando. Nosotros estamos en la hora 11 ya. Y para ya llegar a la hora número 12, estamos a unos minutos, posiblemente a unos segundos, yo no sé. Yo no sé si usted siente, si usted se da cuenta que el tiempo se está terminando ya. Estamos a punto de terminar la hora 11. Pero porque Dios es bueno, aleluya, y porque para siempre es su misericordia, el Señor, en los últimos minutos, en los últimos segundos, aleluya, sigue llamando. Sigue llamando, amada audiencia, amigo que me escuchas, el Señor te sigue llamando, todavía está llamando. En la hora 11 te está diciendo, ven. Ven a mí, ven a mis caminos, ven que yo quiero amarte, que quiero que disfrutes de mi amor, de mi cuidado, de mi paciencia, de mi paz, de mi gozo, de todo lo que yo tengo para ti. Ven, estamos en la hora 11, no importa que aún no llega la hora 12. Ven, ven, que te estoy llamando. ¿Por qué estáis aquí todavía desocupados? Estos hombres que el Señor vio en la hora 11 y les dice, todavía estás aquí desocupados. Ellos le dijeron en el versículo 7, porque nadie nos ha contratado. ¿Sabe quiénes son? Son personas que nunca en su vida anterior habían escuchado el llamado del Señor. No son personas que ya han sido llamadas antes, que ya antes se les ha compartido el evangelio y lo rechazaron. No. Son personas que en años anteriores no habían escuchado el nombre precioso de Jesús, que no habían escuchado que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo les ama, que Cristo dio su vida por ellos en la cruz del Calvario. Son ellos, aquellas personas. ¿No es maravilloso, amada iglesia, amada audiencia, aleluya, que el Señor, aleluya, tan bueno, extienda su misericordia hasta el último momento, hasta el último minuto de gracia, y que todavía nos siga llamando, que siga llamando, a aquellos que no han escuchado? ¿Cómo se llama eso? Yo le quiero preguntar, usted que me está escuchando, ¿cómo se llama eso? ¿No se llama gracia? ¿No se llama misericordia? ¿No se llama compasión? Compasión infinita, amor inigualable, aleluya, de parte de nuestro Dios. Es su gracia, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Y sigue llamando en los últimos minutos de la hora 11 al hombre, a la mujer, a que vengan a la salvación de su alma, aleluya. Dice el versículo 7, cuando los vio desocupados, y Él les dice, nadie nos ha contratado, Él les dijo, y también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que es justo. Aleluya. Dice el versículo 8, cuando llegó la noche, ¿verdad? Se consideraba, ¿verdad? La hora número 12, para nosotros las 6 de la tarde.
Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Mire cómo es el Señor. Comenzará desde aquellos que llegaron al último a pagarles lo que es justo. No comenzará desde los primeros, ¿verdad? Desde los que llegaron, desde las primeras horas, sino desde los que llegaron al último. El Señor empezará a dar lo que es justo. Y dice el versículo 9, que fue nuestra lectura inicial, que al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron también un denario. Es que Dios es maravilloso. Recibieron el pago como si ellos hubieran trabajado todo el día. Si el denario era lo justo para aquellos que habían trabajado todo el día, y estos que habían trabajado una sola hora, que habían llegado cerca de la hora 11ª y que habían trabajado una hora solamente, y el Señor les paga un denario. Y dice el versículo 10 que al venir también los primeros, ¿verdad?, que habían estado trabajando todo el día, cuando ellos vieron que el Señor les paga un denario a los que llegaron al último, ellos pensaron luego, ay, pues a nosotros nos va a dar más. Nos va a dar más, porque si a estos que solamente trabajaron una hora, les dio un denario, nosotros que trabajamos las 12 horas, todo el día, nos va a dar más, ¿verdad? A veces la mente del ser humano trabaja, ¿verdad? Y empezamos a pensar cosas que humanamente queremos a nuestra conveniencia, pero dice la palabra del Señor que los pensamientos de nuestro Dios no son como los nuestros. Como la altura de los cielos sobre la tierra, así son los pensamientos del Señor. Mucho más altos, aleluya. Mucho más altos, mucho más grandes. Y ellos así pensaron, pero el pensamiento del Señor no es así. Y Él les dio a ellos un denario, a los postreros. Pero dice que cuando ellos ya recibieron su paga, recibieron también un denario. ¿Ya? Yo creo que ellos se quedaron sorprendidos. Y dice el versículo 11 que al recibirlo murmuraban contra aquel padre de familia. ¿Por qué murmuraban? Porque ellos habían pensado otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ellos que llegaron nomás trabajaron una hora y a nosotros nos da solamente un denario? Dice el versículo 12. Estos postreros han trabajado solamente una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Hermanos, amada audiencia, Dios no hace acepción de personas. Delante del Señor, todos somos iguales en su pueblo. Los que son parte de su pueblo son iguales de parte de Dios. Aquí no hay nadie más. Aquí no hay nadie que ha trabajado más. No, el Señor, es que yo he trabajado más. Es que yo he venido desde mi juventud, desde quizás alguien pueda decir, yo he servido al Señor desde mi niñez. Alguien quizás pueda decir, Señor, yo he ganado muchas almas. Señor, he trabajado en la iglesia, he hecho aquí, he hecho allá. Yo limpio tu santuario, yo estoy asistiendo aquí, estoy pendiente de todas las cosas, Señor. ¿Cuántas almas no yo he ganado? Y posiblemente llegue alguien después de usted que, aleluya, ha
empezado a dar sus primeros pasos en el Señor, y que usted vea que el Señor le paga lo que es justo y a usted le paga igual, ¿verdad? Imagínese cuando estemos delante de la presencia del Señor. El Señor nos dará lo que es justo a todos por igual. Aleluya. Nos revestirá de su salvación. Nos dará la vida eterna a todos por igual. Aleluya. Cumplirá su promesa de salvar nuestra alma a todos por igual. Y ahí, cuando estemos en la presencia del Señor, ¿quién va a poder murmurar, hermano? Nadie. Todos nos vamos a gozar, aleluya. Nos vamos a gozar, gloria al Señor, por haber aquellos que en el último momento entraron a la salvación, aleluya. Quizás personas que usted quizás nunca se imaginó que podrían estar. Aquel borrachito que en el último momento le entregó su vida al Señor. Aquel que estuvo apartado, que nunca escuchó la palabra del Señor y que en el último momento escuchó el llamado del Señor. Nos gozamos, hermanos, claro que sí. Nos alegra ver que en estos últimos tiempos la gente esté viniendo, la gente inconversa, la gente que no había escuchado la palabra del Señor y que ahora tienen esa sed de la palabra del Señor, que quieren escuchar la verdad, aleluya. De ninguna manera nos sentimos con envidia, con celo, con enojo, claro que no. Nos gozamos, nos alegramos. Usted no se gozaría, amada iglesia, si, aleluya, si usted ve a un varón que toda su vida estuvo en otro camino, ¿verdad? Sin haber escuchado la palabra de Dios, que mucho tiempo estuvo en el vicio del alcohol. Y que ya en los últimos días de su vida, por ese alcohol, por ese vicio, él le diera una enfermedad que por el mismo alcohol destruyera sus riñones, destruyera su hígado, destruyera su cuerpo. Que quizás obtuviera una enfermedad, ¿verdad? Por ese alcohol, quizás una diabetes. Y que ya no hubiera solución médicamente hablando, pero que cayera él en esa enfermedad y cayera en una cama de hospital y que los médicos dijeran: ya no hay nada que hacer, sus riñones están destrozados, su hígado está destrozado, su sangre por la diabetes está ya toda contaminada. Y que en ese momento él abriera su corazón a la palabra del Señor. Y que alguien le dijera: el Señor te ama. Tú eres especial para el Señor. Hay una vida nueva, una vida diferente que el Señor te ofrece. Y que el Señor te está llamando. Y que aquel varón dijera: sí, yo quiero esa vida, yo quiero a Jesús en mi vida. Y que le dijera al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor, porque toda mi vida viví ofendiendo tu precioso nombre, me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor. Y en ese momento, al verse el Señor Jesús la sinceridad de ese varón, entrara en su corazón, aleluya, y lo lavara con su preciosa sangre y le dijera: te acepto para que seas mi hijo, para que seas parte de mi pueblo, para que vengas hoy a mi viña. Y en ese momento el Señor, después de haberlo perdonado, después de haberlo lavado con su preciosa sangre, lo tomara en sus brazos y se lo llevara. Dígame usted, hermano, ¿cómo se llama eso? Eso se llama gracia.
Yo no me explico, aleluya, tanta bondad, tanta misericordia del Señor para nosotros, para la humanidad. Que aquella persona que quizás nunca estuvo en una iglesia, que quizás nunca predicó un mensaje de la palabra, nunca sirvió en la iglesia del Señor, y en ese momento, porque hizo una decisión de abrirle la puerta de su corazón al Señor, y el Señor lo hiciera parte de su pueblo, ya en el hecho de muerte, el Señor se lo llevó, se lo llevara. ¿Por qué? Porque Él es bueno, iglesia. Porque Él es bueno y Él lo seguirá haciendo mientras no se termine el día. Pero ya se está oscureciendo, ya está terminando la jornada, aleluya, ya se está poniendo el sol. Ya cada día, cada momento, aleluya, cada vez se está oscureciendo más y más. El tiempo se está acabando, la jornada se está terminando. Las 12 horas de jornada están a punto de terminar. Estamos en la hora 11, en la hora 11. En los últimos minutos, en los últimos segundos, pero el Señor sigue llamando, aleluya. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno, aleluya. Dice la palabra del Señor, cuando ellos murmuraban, ¿verdad? Porque ellos decían, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, Y dice que hemos soportado la carga y el calor del día. Posiblemente muchos de ustedes, amada iglesia, han trabajado arduamente, gloria al Señor. Y hasta este momento han permanecido, han estado fieles al Señor, han soportado el calor del día, han soportado las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Han estado ahí debajo del sol, en toda esta jornada, aleluya, que el Señor ha permitido, aleluya, trabajar estas 12 horas. Gloria al Señor. Para que nosotros, con la ayuda del Señor, sigamos adelante, iglesia, hasta que dure el día. Dice una parte de la palabra, mientras dure el día, mientras se terminan las 12 horas. Y el Señor les responde, aleluya. Dijo a ellos, a uno de ellos, amigo, no te hago ningún agravio. ¿Por qué? En el original le dice, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, ¿no conviniste conmigo en un denario? Eso era el acuerdo que habían tenido ellos, un denario. Lo justo. ¿Por qué se iba a enojar? ¿Por qué nos vamos a molestar? Si el Señor es justo, Él dará, como dice la palabra de Dios, la recompensa a cada uno según fuere su obra. Porque Él es justo. Dice el Señor, aleluya. En el versículo 14, toma, le dice a él, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Dice, le quiero dar lo mismo que a ti. Le quiero dar a él la misma bendición, a ti que llegaste desde mucho más antes. Le quiero dar a este que acaba de llegar. Aleluya, lo mismo que a ti. Las mismas bendiciones, la salvación de su alma, el gozo, la alegría, la dicha de estar en mi presencia, dice el Señor. Le quiero dar lo mismo que a mí, gloria al Señor. Unos llegamos antes, iglesia, y otros llegaron después, y otros llegarán después, aleluya. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, aleluya, por lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Dice el versículo 15, le dice el Señor,
¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿No me es permitido hacer lo que quiero con lo mío? Hermano, lo que hemos recibido de parte de Dios, ¿de quién es? Es del Señor. La salvación, ¿de quién es? Es del Señor. Su misericordia, su gracia, ¿de quién es? Es del Señor. Y Él puede hacer con lo de Él lo que Él quiera, aleluya. Aunque para nosotros quizás muchas veces no nos parezca. El Señor puede hacer lo que Él quiera con lo que es de Él. Con su gracia, con su salvación. Él puede dársela hasta el último momento al quien Él quiera. Y le dice, o tú tienes envidia porque yo soy bueno. Porque Él es bueno. Porque Él quiso que así fuera, aleluya. Que en la última hora de los que vinieran pueda darle lo mismo que les ha dado a aquellos que han llegado desde mucho tiempo atrás, aleluya. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Quizás dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que el pueblo de Israel, ¿verdad?, siente celo por aquel pueblo que ha venido también a los pies del Señor, que hemos venido sin ser parte del pueblo de Israel, pero por la gracia maravillosa, por los méritos del Señor que hemos venido al Señor, porque Él así lo quiso, porque Él es bueno, porque dice el versículo 16, los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Así como el Señor empezó en este relato, el padre de familia, a dar su pago, lo que es justo, desde los últimos. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Porque muchos son los llamados, dice el Señor, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque el Señor está llamando a todos. Sin acepción de personas, a todo, hombres, mujeres, niños, jóvenes, de todas las razas, de todos los colores, de todas las naciones. Pero son pocos los que atienden al llamado. No todos atienden al llamado. Muchos son los que escuchan la voz del Señor. Muchos son que han escuchado que el Señor les llama. Pero son pocos los que atienden este llamado. Así que el Señor, aleluya, por su misericordia nos ha permitido tomar parte de la bendición de su llamado. Sigamos predicando la palabra de Dios. Sígale diciendo, amada iglesia, al mundo que el Señor les ama, que el Señor viene, que el Señor restaura, que el Señor cambia, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Estamos ya en la hora 11, terminándola ya. Se está llegando al final de la jornada. Así que si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, lo puedes hacer hoy. Y puedes venir al campo del Señor, a la viña del Señor, a trabajar en su viña. Le puedes decir en oración que Él venga a tu corazón. No esperes estar en el lecho de la muerte para hacerlo, porque no a todos se nos va a conceder eso. Si estás escuchando este mensaje, si hemos escuchado el mensaje de la salvación, ya el Señor nos llamó. Posiblemente no nos vuelva a llamar mañana otra vez. Aquel que le llamó en su lecho de muerte fue aquel que en tiempo pasado no lo había escuchado, pero tomó la oportunidad. Y hoy es la oportunidad para nosotros, para ti, amigo y amiga que me escuchas, de venir al camino del Señor. Le vamos a dar gracias a Dios, amén, por su hermosa palabra, gloria al Señor. Y vamos a estar orando si hubo algunas peticiones, gloria al nombre de Jesús, amén.
y vamos a orar. Si tú quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón, por favor, di esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque diste tu vida, derramaste tu preciosa sangre para lavarme de mis pecados y limpiarme de toda maldad. Gracias, Señor Jesús. Gracias por llamarme, porque aún en el último minuto, en los últimos segundos de la hora 11, estás llamándome. Te pido perdón por todos mis pecados, te los confieso en esta hora. Me arrepiento con todo mi corazón, Señor, de haberlos cometido. No quiero volver atrás. Quiero decir sí a tu llamado. Quiero que vivas en mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero que tú seas mi Señor, que dirijas mis pasos, Señor, que me ayudes a hacer tu voluntad que está en tu palabra, Señor. Ayúdame a hacerla siempre, Señor, a caminar conforme tu palabra, mi Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame a perseverar en tu camino hasta que llegue la hora final de la jornada, Señor. Hasta que llegue la noche, Señor. Ayúdame a perseverar en tu camino, Señor, a seguirte fiel todos los días de mi vida. Recíbeme como uno de tus hijos, acéptame para ser parte de tu pueblo, Señor, ese pueblo santo, apartado para ti, que dice en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lávame con tu preciosa sangre y límpiame de todo mi pecado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús.